Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cómo nos oigan. Soy Víctor Delgado y aquí estamos con Andrés Charria en Deporte al Derecho, ese programa de La Voz del Derecho que se encarga de analizar la actualidad deportiva desde un punto de vista jurídico. Estamos aquí en los estudios de La Voz del Derecho y hoy es lunes 27 de enero de 2020. Andrés, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Acá ya el año ya empezó, ayer hubo torneo doméstico, Millonarios cayó estrepitosamente contra el Pasto de local. Después de además un oso del VAR colombiano, el árbitro estuvo... ¿Hay VAR? ¿Hay VAR? El árbitro estuvo... ¿Cómo se nota que no vio el partido? No. El árbitro estuvo 10 minutos mirando el VAR respecto de una acción de John Duque. Y estuvo 10 minutos mirando el VAR. El estadio lo abuchó. Los jugadores les tocó ponerse a calentar en la mitad de la cancha. Claro, porque además estaba haciendo frío. Estaba haciendo frío, había llovido, entonces estuvo... ¿Y qué pasó? Nada, terminaron... el árbitro se ponía los audífonos, se tocaba mirar, no sabía qué le estaban diciendo. Una cosa medio extraña, pero bueno. Muy de nuestro fútbol. Muy de nuestro fútbol. Bueno. Eso quiere decir que ya volvimos, entonces pues... ya tendremos que hablar del VAR colombiano. Habrá normalidad. Bien. María José sigue con un problema familiar, seguro nos va a acompañar, nosotros contamos con ella, porque además de ser encantadora, equilibra este grupo tan masculino que no es lo ideal en el fútbol, tiene que haber mujeres, y pues esperamos que María José, no ella, sino su marido se recupere y nos pueda seguir acompañando. Así será. Entonces, ayer pasaron una cantidad de eventos, unos muy desafortunados, muy tristes. Kobe Bryant, que fue, para mí, en mi caso en personal, fue el primer gran basquetbolista que vi. Yo no vi a Michael Jordan. A mí el Dream Team de Barcelona no me tocó. Lo voy a hablar. Yo ni vi a Magic Johnson, ni vi a Larry Bird, ni vi a Kareem Abdul-Jabbar. Los he oído y pues algunos videos he visto, pero el primer gran basquetbolista que yo vi fue Kobe Bryant, y ayer murió junto con su hija y otros 2 o 3 tripulantes de su helicóptero. Otro papá y una niña. Iban dos papás con 2 niñas para jugar un partido de básquet. Y el piloto me imagino que el copiloto, en su helicóptero, que iban a jugar un partido de básquetbol en una parte de California que se llama Calabaza. Y pues el helicóptero tuvo una falla y todos los tripulantes murieron. Es una noticia muy triste, el mundo del deporte está muy impactado. Ayer fue el, entre comillas, juego de las estrellas de la NFL y pues todos estaban bastante golpeados. Ayer fue fecha de NBA normal y pues también hubo una serie de homenajes muy grandes. Curiosamente, Kobe Bryant fue una estrella en los Lakers toda su vida, y los Lakers juegan en un estadio que se llama el Staples Center, que queda justo al lado donde se estaban haciendo los Grammy, y los Grammy que también fueron ayer, entonces también tuvieron, aun cuando pues la música y el deporte en principio poco tienen que ver, pero que le hagan un homenaje de esa forma pues fue muy bonito. Kobe tiene 2 cosas. Yo sí vi... Además, y un Oscar. Eso iba a decir. Yo alcancé a ver a Magic, a Kareem Abdul-Jabbar. El Dream Team yo ya tenía 26 años y lo vi completico. Es el único equipo que no ha jugado sin timeouts en unos olímpicos. Eso es otra historia. Pero Kobe tenía 2 temas interesantes. El segundo es que ganó un Oscar, un corto que vale la pena que se vea, que dice Thank You Basketball, ¿no? O Querido Basketball. Dear Basketball. Es un corto de unos 5 minutos, realmente sí, digno de un Oscar. Y Kobe tuvo
un aspecto jurídico interesante es que no jugó en college, no fue a la universidad, él entra directamente de high school a los Lakers, porque por alguna situación jurídica que no conozco, pero pues es un gran jugador. Creo que ahorita ya es elegible al Salón de la Fama, algún día íbamos a hablar de eso. Y bueno, pues es muy doloroso. Me acuerdo, estamos a un año y todavía el tema jurídico no ha concluido porque ya salió el fallo de Cámara de Resolución de Disputas, pero no ha llegado a Tribunal Arbitral del Deporte el tema de Emiliano Sala. Él muere todavía activo y pues en estos momentos hay una disputa fuerte entre el Nantes y el Cardiff por mucho dinero y el Tribunal Arbitral del Deporte deberá fallar. A mí me parece que FIFA tuvo un fallo bastante salomónico. La verdad partió por mitades y yo creo que es o todo o nada, pero no la mitad. Vamos a ver qué pasa allí. También me acuerdo el último así accidente que tocó el fútbol fue el presidente del Leicester que en su helicóptero también saliendo del estadio quedó destruido el helicóptero. Pero bueno, eso digamos que son los temas que conciernen a la editorial. Hay un tema que yo quiero hablar, no sé si nos da para un programa muy largo, yo creería que sí, porque es uno de los asuntos más conflictivos que hay en el fútbol profesional y que FIFA está tocando. Desde los TPOs o los derechos económicos, y aún desde antes, cuando los agentes empiezan a tener tal poder, FIFA prende alarmas y trata de regular un aspecto que parecería que se les va de las manos, y es que el poder de los agentes es tal que yo digo que es mi idea, no sé si, no es cierta indudablemente, pero cuando el dinero de FIFA o del fútbol profesional se filtra a terceros, a FIFA y al fútbol profesional no le gusta y tratan de que ese dinero vuelva a su cauce normal y sea recogido por los clubes y FIFA. Pero no sé, no es el tema. Bueno, pero esto nos lleva a hablar del tema que vamos a hablar Pero hoy. espéreme, yo acabo de comentar el tema porque voy... Entonces, FIFA siempre que hay algún aspecto financiero en el fútbol dice, no, es que esto es deporte y no podemos hacer que el fútbol se vuelva puramente financiero o que las decisiones tomadas por un equipo de fútbol no tengan ningún contenido deportivo, sino meramente económico. De ahí que en un momento se prohibieron la cesión de derechos económicos porque decían, y yo no sé si en razón o no, que había operaciones que no tenían nada que ver, no tenían ningún sustento deportivo y se prestaban jugadores simplemente porque se iba a recibir una prima. Yo me acuerdo el caso más claro, no sé si será real o no, pero para mí era evidente, era Falcao deambulando por los equipos ingleses y Cuadrado también, Chelsea, Manchester United, como sin ningún tipo de principio deportivo, de ánimo deportivo. Y FIFA dijo, no, los derechos deportivos y sobre todo los derechos económicos no pueden estar sino en titularidad de los clubes que, dice FIFA, o los mismos jugadores, tienen algún ánimo deportivo. Por eso se prohibió que las grandes firmas, sobre todo que habían creado unos fondos de inversión con unas rentabilidades brutales, adquirían los derechos económicos de los jugadores. Ese fue el primero. Hay dos temas que todavía... El que voy a comentar rápidamente no lo he investigado bien, pero sé que lo están tocando, los clubes puente. Y el tercero que vamos a hablar hoy son los préstamos de jugadores. Los préstamos de jugadores, pues todo el mundo sabe qué es, ya lo vamos a tocar acá, pero hay varios aspectos que están empezando a ser mirados por FIFA, que en Colombia se superaron hace mucho tiempo por la ley 181. Y es que FIFA dice que no puede haber infinidad de préstamos entre clubes porque, nuevamente, acaba siendo una operación puramente financiera. Pues eso le afecta mucho a muchos clubes. A muchos jugadores, creo yo. Especial, y además se me viene un caso a la cabeza que es probablemente el más representativo quizás del mundo, que es el Chelsea. El Chelsea... Creo que la temporada pasada prestó algo así como 40 y pico de 46. jugadores. Yo escribí esa columna, 46. Miércoles. Eso es una cantidad de jugadores, pero bueno, vamos a hacer la pausa acá para irnos en el programa de corrido y vamos a hablar entonces de estos temas porque esto viene junto con una pequeña regulación de
de agentes y comisiones y unos otros cambios que quiere introducir FIFA al respecto. Ya nos oímos. Lo prioritario en la agenda de todo gobernante, la defensa de los derechos esenciales de su pueblo. El primero de todos, el derecho a la vida. Campaña de La Voz del Derecho. Seguimos acá en Deporte al Derecho y como ya anunciamos el tema, entonces vamos a hablar de las nuevas regulaciones que tiene FIFA respecto de los préstamos y los agentes. Hay una cosa que a mí me parece importante tocar antes de arrancar y es que la transferencia de un jugador es la transferencia de un jugador, sea temporal o sea permanente. Normalmente la gente no entiende o se generan confusiones respecto de, no, es que el jugador salió en préstamo y... Es lo mismo. Es lo mismo. Si hay esto, por ejemplo, si el préstamo es oneroso, eso quiere decir que se pagó una cantidad de dinero por el préstamo. De todas formas va a tocar calcular la formación, de todas formas va a tocar calcular y pagar la solidaridad. Entonces, la transferencia temporal o definitiva para efectos de FIFA es exactamente la misma. Bien. Partamos de esa base. Hablemos un poco qué es un préstamo. El artículo 10 del reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores indica un jugador profesional, primer asunto es que tienen que ser jugadores profesionales, un jugador profesional puede cederse a otro equipo en calidad de préstamo sobre la base de un acuerdo escrito entre el jugador y los clubes en cuestión. Cualquier préstamo está sujeto a las mismas disposiciones, que es lo que decía Víctor, que se aplica a la transferencia de jugadores, incluidas las estipulaciones sobre la indemnización por formación y mecanismo de solidaridad. Segundo, de acuerdo con el artículo 5, el periodo mínimo de préstamo será el tiempo entre 2 periodos de inscripciones, otro tema que vamos a tocar acá. Y 3, el club el club que ha aceptado a un jugador en sesión de préstamo no tiene derecho a transferirlo sin la autorización por escrito del club que lo prestó y del jugador en cuestión. Hay varios temas. Bueno, yo quiero acotar porque acá se la saltan, y es que aparte de formación y solidaridad, en Colombia hay un tema que se llama participación económica de la transferencia que le toca a los jugadores, y en préstamo también opera esa participación económica, de manera que si un jugador está dado en préstamo oneroso por $2 millones, el 8% le va a tocar al jugador por el préstamo. Pero hablemos un poco del préstamo. Jurídicamente, ¿qué es un préstamo? Es una cesión de los derechos deportivos con una suspensión del contrato de trabajo, una firma de un nuevo contrato de trabajo con una obligación final de devolverse al antiguo club. Eso tiene varios problemas. El primer problema es qué pasa con el primer contrato. Pongamos un ejemplo para clarificar las cosas. No hemos hablado qué es lo que dice FIFA. El Millonario le va a prestar un jugador al Real Madrid, porque le sobran jugadores de muy buena calidad. Entonces, Millonarios, que tiene un contrato de trabajo, suspende ese contrato de trabajo y Real Madrid realiza un contrato de trabajo con el jugador prestado, obviamente con un periodo de ejecución mucho menor. El jugador suspende el contrato de trabajo, se va para Madrid, empieza a ejecutar el segundo contrato de trabajo. Una vez termina, deberá devolverse a Millonarios. Estos 2 pasos son transferencias internacionales que deben ser realizadas vía TMS con la expedición de un CTI. ¿Qué es lo que está diciendo FIFA en este momento? Como decía Víctor, hay muchos clubes que tienen infinidad de jugadores prestados. Y dice FIFA que no pueden tener, la norma no ha salido, dice que va a limitar los préstamos a 8, 6 y 4. Y ahí vienen mis dudas, ¿qué va a hacer un equipo como el Chelsea con 40 jugadores y que solo va a poder prestar 4? Vienen 2 temas. Y ahí tenemos que analizarlo con nuestra ley 181. La 181, que además pasó por la lupa de la Corte Constitucional en la C320, dice que un equipo no puede prestarle más de 2 jugadores a otro equipo. Es decir, que Nacional no le puede prestar sino 2 jugadores a Medellín, 2 jugadores al América y 2 jugadores al Junior. Pero en este caso está prestando 6. No sabemos, porque no ha salido la regulación de FIFA, si lo que dice FIFA es no va a poder prestar más de 8 jugadores o no va a poder prestar más de 8 jugadores a un club.
Que eso es un escenario mucho más raro, porque salvo que sean entre clubes que tienen un convenio, que tienen categorías distintas, como por ejemplo lo tuvo Millonarios con Valledupar, donde los jugadores estaban o eran de las divisiones inferiores de Millonarios o tenían contrato de trabajo con Millonarios y se iban a Valledupar durante un tiempo, y si había una cantidad de préstamos importante. Pero que contravenía la ley. Contravenía una sentencia. La ley... No, la ley 181 dice que no pueden prestar. La ley 181 la que dice que no pueden prestar. Entonces contravenía la ley. Sí. Entonces, eso pasaba. Ahora, yo no creo, y en el ámbito internacional, el Chelsea presta 67 jugadores. 43, 46 tengo yo. Pero 300.000, los que sea, muchos. De esos jugadores, es muy raro que vayan dos al mismo equipo. Pues hacer el paquete, no sé. Pues busquemos. No, entonces, bien, ¿cuál es el tema? Que FIFA quiere limitar ese préstamo. Yo le veo varios problemas, y vamos a hablar de los préstamos, pero quiero tocar un tema inicial. Van a quedar muchos jugadores desempleados. Claro, van a quedar con una buena indemnización, pero si a 1 de junio, no solo los jugadores libres y las transferencias, sino que va a haber una cantidad de jugadores que los clubes le tienen que terminar contrato de trabajo porque FIFA no permite prestarlos. El Chelsea tiene 2 arqueros prestados. 1, 2, 3. Yo sé que tiene varios jugadores en 6, un club italiano, pero 9, 10 defensas. Ajax, Burton, Wigan, Roma, Reading, Swansea, Plymouth, Mallorca, Huddersfield y Birmingham. No ha repetido. Ninguno repetido. Midfielders tienen en el Leipzig, Mónaco, Aston Villa, Moll, Atlético Mineiro, Swansea y Atalanta. Swansea. Hay 2 en el Swansea. Uno solo en el Swansea por ahora. Luton, Getafe, Inter, Roda, Río Ave y Vitesse. Esos son los jugadores que tiene el Chelsea prestados. Bueno. Pero es que además hay un tema, y me parece que creo que es una de las razones por las que FIFA quiere limitar esto. Y esto es medio teoría de la conspiración, pero creo que es una de las razones de fondo. Cada vez tanto FIFA como el Tribunal Arbitral del Deporte están implementando de forma muchísimo más estricta y sancionando de forma más estricta los préstamos o el régimen de menores de edad, de transferencias de menores de edad. Y las sanciones son estrictas. Las sanciones son 2 periodos o incluso hasta 2 años sin poder inscribir jugadores. No, 2 periodos, nunca había 2 años. A 2 años, el Atlético de Madrid le metieron 2 años, pero apeló y le bajaron a 2. Son 2 periodos y le bajaron a 1. Nunca ha habido 2 años, serían 4 periodos, y la sanción máxima en el reglamento son 2. ¿Son 2 años? No, son 2 periodos de inscripción. ¿Seguro? Seguro. Absolutamente. Hoy tengo esa clase. Bueno. Entonces los 2 periodos. Sí. Se lo inmunizaron a 1. Barcelona sí tuvo los 2. Si usted tiene 46 jugadores en préstamo, pues usted tiene 46 jugadores de los que puede escoger. Si lo sancionan, ¿qué fue lo que le pasó al Chelsea? Si lo sancionan, en donde puede, entre comillas, fichar. Puede hacer 2 equipos, sí. Entonces... No creo que irle tan delgado. Yo lo que creo es que van a decir, pero ¿cómo va a ser posible que un equipo tenga 46 más 25? Tiene 71 jugadores para mover. Yo tengo una teoría, y no es de conspiración, es que los clubes con plata son terriblemente golosos y contratan jugadores que les parecen buenos, pero que nunca van a llegar a la calidad de jugar en el Chelsea. Entonces viene un problema gravísimo. El presidente o el gerente deportivo o quien sea que tiene mucho dinero y es goloso, le muestran un jugador bueno, un jugador de 19 años que es bueno. Dicen, sí, lo quiero, lo compra a un precio asequible, 3 millones de libras, que eso para el Chelsea deben ser monedas de bolsillo. Y cuando llega a Londres a jugar, el técnico dice, no, primero, no me cabe, segundo, puede ser extranjero, tercero, no da para jugar en el Chelsea. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? A prestarlo. Que vaya, que vuelva, que vaya. Hay una dinámica que es perversa, que yo la viví con un jugador ecuatoriano, es que lo prestan gratuito o con una opción muy, muy cómoda. No, con una opción no, lo prestan con un precio muy cómodo, 600,000 libras, y la opción de compra es
absurda. Entonces, un jugador le dicen, se lo presto por 300,000 libras o se lo presto gratuito, usted páguele el salario, que es una de las cosas que le cuesta a los clubes, pero si lo quiere tener, la opción es de 7 millones de libras. El club que lo tiene, en el caso mío, era Estrella Roja. Estrella Roja estaba feliz con el jugador, después pasó a Everton. Todos estaban felices con el jugador, pero no les daba para pagar la cláusula, la opción. Entonces el jugador iba y venía, deambulaba por los clubes Wolverhampton, Estrella Roja, Everton, y nunca se podía quedar porque no daba la calidad del jugador para pagar esa opción. Entonces ahí el jugador no tiene cómo desarrollarse. Evidentemente la transferencia es puramente económica. Estrella Roja lo devuelve, vuelven a hacer otro préstamo, el otro club lo devuelve, y así empieza un ir y venir, y podemos ver infinidad de jugadores. Hay un ir y venir de préstamos de jugadores que nunca aprenden en un solo club porque no se pueden quedar mucho tiempo. Los préstamos para mí tienen dos funciones iniciales. Y por eso no me gusta, es que a mí no me gusta ninguna limitación, pero por eso no tiene ninguna limitación. Hay varios clubes, sobre todo latinoamericanos, y hay clubes formadores que tienen muy buenas canteras, que tienen divisiones inferiores fantásticas, que le permite subir muchos jugadores. Hablemos en Colombia. En Colombia un club puede tener 25 jugadores más varios aficionados, pero que tienen en algún momento que suscribir contrato de trabajo. ¿Qué hace un club que forma jugadores, pero que no le da para tener más? Les firma contrato de trabajo, lógico, porque si no, se los llevan otros. Le firma contrato de trabajo y los presta. Los presta por varias razones. Uno, porque tiene contrato de trabajo y les debe pagar. Pero, sobre todo, para que el jugador juegue, para que gane minutos. Esos préstamos son unos préstamos lógicos, son unos préstamos además basados claramente en un criterio deportivo. Un jugador de 18 años, de 17 años que pueda dar una transferencia local, lo mandan a jugar a un club más chico que puede jugar. Ese es un préstamo que es lógico, es un préstamo que le permite al club gestionar una carpeta de jugadores mucho más grande, pero le permite al jugador ganar minutos. Un jugador con 17 años, con 16 años, en un club de primera división de los de la parte de arriba de la tabla, no va a tener espacio. Ese préstamo es interesante. Y ahí vamos a hablar de las diferentes modalidades de préstamo. Préstamo con opción y sin opción. El préstamo con opción es un préstamo en el cual el club inicial o el club de origen cede el jugador al nuevo club. Ya vemos, el club grande le cede el jugador al club chico, y el club chico, mediante el pago de una suma de dinero, podrá quedarse con el jugador, y eso tiene jurídicamente dos aspectos. Uno, el contrato con el club inicial se termina, tiene una condición, y deberá renovar el contrato con el segundo club, con el club chico. Esa opción normalmente es cara, que es la opción que hablamos hace un minuto, pero le permite al club antiguo o al club que tiene muchos jugadores, por lo menos cubrir una suma de dinero interesante. Viene la otra, es oneroso o gratuito. Y ahí vienen dos temas. Uno, el nuevo club, el club chico, deberá pagarle al club grande. Normalmente en estos préstamos de jugadores jóvenes no. Y además ocurre lo contrario, que es el club grande el que acaba pagándole al club chico vía salarios del jugador, porque el jugador tiene un sueldo bueno. En un club grande el jugador tiene un sueldo bueno, así sea joven, que el club chico no puede pagar. Entonces, ¿qué ocurre? El club grande le dice, yo le presto el jugador, pero además yo le pago parte del sueldo, y esa va a ser, digamos que, parte de la retribución. Eso es muy interesante y es una operación puramente futbolística. El jugador chico que va al Deportivo Chigüiros y que juega toda la temporada y que gana minutos y que lo ven en televisión y que aprende a jugar en primera división, es un préstamo que FIFA no debería limitar. Yo no entiendo si Nacional tiene 15 jugadores buenos que puede prestar, ¿por qué no los va a prestar? Y aquí hay una cosa que también es es polémica, pero resulta, a mi manera de ver, necesaria. ¿Cómo? Y pues le voy a pedir el favor a Andrés que nos explique cómo funciona el tema de la responsabilidad del club que tiene el jugador, que es el dueño de los derechos deportivos y federativos del jugador, que lo cede al otro. Deberíamos montar un ejemplo.
Andrés Charria es jugador de Millonarios y lo van a prestar a Boca Juniors, por decir cualquier cosa. Tengo 18 años recién cumplidos. ¿Cuál es la responsabilidad de Millonarios respecto del contrato que firme Boca Juniors y Andrés Charria? A ver, es el tema conflictivo de los préstamos. A mí me gusta más, hagámoslo a nivel local. Millonarios se lo presta a Nacional. Deportivo Chigüiros, no, a Deportivo Chigüiros, que es un club chico. Y ahí viene una cantidad de problemas, porque hay una suspensión de contrato de trabajo. Los amigos laboralistas me dicen que existe la posibilidad de cesión del contrato de trabajo en el Código Sustantivo del Trabajo, pero lo que se utiliza en Colombia, y lo utilizan bastante bien, son las licencias no remuneradas o remuneradas, dependiendo si el millonario que va a prestar a Andrés Charria a Chigüiros le paga parte del sueldo. Lo que ocurre realmente es que en esa cesión de contrato de trabajo, el club inicial, Millonarios, pierde poder sobre Andrés Charria en Chigüiros, porque no tiene contrato de trabajo, es un contrato que está suspendido. La suspensión de contrato de trabajo laboralmente en Colombia implica la suspensión de la actividad personal por parte del trabajador y la suspensión de la remuneración por parte del empleador. Pero queda, y yo no sé si todos los clubes lo hacen, la obligación de cotizar para salud a los jugadores que tienen el contrato de trabajo suspendido. Entonces, lo primero que tiene que tener claro el club que presta es que va a tener que seguir cotizando salud. No pensiones, perfecto, va a tener que seguir cotizando salud. Entonces, ese es el primer tema. Ese es el primero. ¿Qué pasa respecto, y ahí es donde se empieza, claro, donde se empieza a enredar la pita? Boca Juniors... No, Chigüiros. Chigüiros. Porque es nacional. Chigüiros cambia de presidente. Sí. Y el nuevo presidente dice, miércoles de ceniza, esta vaina está hecho, como dirían los españoles, un patatal. Y Charria es malísimo. Y Charria es malo. No le paguemos, que además es un chino pendejo que además tiene 18 años recién cumplidos, ¿para qué le pagamos? Ese no va a hacer nada. Tiene contrato a 6 meses y Sí, se puede. entonces, ya vamos a hablar listo, del contrato de trabajo del segundo. Y no le paga. ¿Qué hace Charria? ¿Qué hace Millonarios? ¿Qué hace Charria? Bien, ese es uno de los problemas grandes y en el convenio escrito que se llama convenio de préstamo debe estar, todo eso debe estar incluido. El primer concepto que uno le hace a un club que presta a un jugador es que por favor no le pierda en ningún momento la pista. El club que presta, Millonarios, debe estar atento a lo que le pase a Andrés Charria en Chigüiros. Si el presidente de Chigüiros dice a Andrés Charria no me interesa y no le voy a pagar, ahí vienen varios problemas y varias decisiones que tendrá que tomar Andrés Charria y Millonarios. La primera es, Andrés Charria puede decir, yo no tengo contrato de trabajo y estoy libre de contratar a cualquier club. Y ahí vendrá un conflicto entre Chigüiros y Nacional, porque Andrés Charria se fue al Junior. Le parece divertido y Junior lo contrata. Y obviamente, como tiene contrato de trabajo con Chigüiros, el Junior va a decir, lo firmo como contrato libre, como jugador libre sin contrato, y ahí va a haber un conflicto entre Millonarios, Chigüiros y Junior, que es bien interesante. Los convenios deportivos deberían incluir ese tipo de temas. Si el jugador termina el contrato de trabajo con justa causa imputable al club empleador, al segundo club empleador, es decir, a Chigüiros, deberá pagarle lo que considere Millonarios que vale el jugador. Entonces, en el convenio deportivo debería haber un apartado de responsabilidad por terminación del contrato de trabajo sin justa causa, porque, por ejemplo, Dios no lo quiera, si Andrés Charria se muere, pues ahí no hay nada. Caso de Emiliano Salá, Andrés Charria no se va a morir jugando fútbol, bendito sea mi Dios. O en un avión privado. No, en un avión privado, o en un helicóptero, no. Pero si el jugador termina el contrato de trabajo por justa causa imputable al club, pues ahí sí. Pero el contrato de trabajo en el segundo, en Chigüiros, tiene que terminar. Cuando termina, vuelve a Millonarios. Entonces ahí viene el segundo tema. Claro, porque es que además el contrato de trabajo con Millonarios no está suspendido. Terminó, está suspendido. Entonces, y es una licencia que las licencias, según Código Sustantivo del Trabajo, están en favor del trabajador. Entonces, digamos, cuando a Chigüiros vota Andrés Charria y dice, no me interesa ese jugador, no me interesa ese negro, Andrés Charria, y lo manda. Andrés Charria tiene dos opciones. La primera, dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa por no pago de salarios, o la segunda, volver a Millonarios. Pero hay un problema. Normalmente están cerrados los periodos de inscripción, las ventanas están cerradas y Millonarios, que sabe que Charria es un buen jugador, le va a tener que pagar el sueldo para que no se le vaya. Pero no tiene cómo inscribirlo. Y ahí puede haber una justa causa para terminar el contrato de trabajo, porque el derecho efectivo al trabajo en un jugador de fútbol no es solo pagar el sueldo, es entrenar y jugar. Millonarios podrá decir, pues es una obligación de imposible cumplimiento porque está cerrada las ventanas, pero lo pongo a entrenar con la plantilla.
pero en estricto sentido el jugador puede decir, a mí esto no me sirve. Yo tengo que jugar. Mi derecho efectivo al trabajo no es solo recibir el salario, sino es entrenar y tener la posibilidad de jugar. Entonces, fíjense cómo el convenio deportivo y el contrato de trabajo entre jugador, antiguo club y nuevo club debe estar muy bien, detalladamente realizado para que no ocurra esto. Porque Andrés Charra puede salir a decir, ve, yo vengo acá porque Chigüiros no me pagó, no tengo ningún problema, me quedo acá y yo entreno hasta diciembre, a ver si vuelvo ya a la plantilla profesional o si me vuelven a prestar. Pero eso es complicado, ese tipo de manejos es difícil. Viene otro manejo, otro aspecto importante es cómo es el cumplimiento del contrato de trabajos de Chigüiros o del club que recibe el jugador. El club que recibe el jugador deberá pagar todas las fiscales para fiscales al jugador que recibe en préstamo. Pero el club grande, el antiguo club, tiene que pagarle parte del sueldo. Y ahí hay un problema administrativo que es muy difícil de manejar y es cómo se calcula la pila, porque parte de la plata del sueldo se la está pagando Millonarios y parte de la plata del sueldo se la está pagando Chigüiros. Entonces, en ese préstamo hay que fijar claramente ese tipo de cosas. Lo que se debería hacer para evitar problemas puramente administrativos es que Millonarios le dé la plata del sueldo para que Chigüiros se la pague a Andrés Charria, pero muchas veces no hay confianza en los clubes chicos y Millonarios le paga como una licencia remunerada parte de su salario. Entonces va a tener dos pilas, un jugador puede tener dos contratos de trabajo, pero ahí hay un tema administrativo que es complicado y puede tener dos ARLs y fondos de pensiones, no porque los escoge el jugador, pero el préstamo es difícil. Entonces, las etapas del préstamo son la ida, el desarrollo del contrato y el retorno. Dice FIFA que el préstamo no puede durar mínimo entre dos periodos, dos ventanas de inscripción. De manera que en Europa, y ese es uno de los temas que voy a desarrollar en una ponencia, en Europa son 6 meses, pero en Colombia podrían ser 3 meses, un poco menos. La segunda ventana de inscripción en Colombia creo que es ahorita y terminará en junio. Entonces uno lo puede prestar 3, 4 meses. La idea es que los jugadores estén en un periodo más o menos amplio en el club que recibe para que puedan desarrollar su trabajo, para que se puedan aclimatar y para que puedan desarrollar bien este contrato. Y no siempre es tan sencillo. Pues unos contratos de 6 meses, 3 meses y medio, no hacen muy claro el desarrollo del jugador y nuevamente es donde cae FIFA. FIFA va a decir, es que ese no tiene ningún tipo de fin deportivo, pero hay temas que no son tan claros. En Colombia, ya lo dije, solo se pueden prestar 2 jugadores por club, pero sabemos que hay muchos clubes que tienen varios jugadores en los clubes. ¿Qué están haciendo? ¿Qué tratan de hacer los clubes? Algunas decisiones creativas que son legales, pero pues que habría que verlos a la luz el día que lo toque que lo toque un juez de tutela o un juez laboral. Entonces, el club lo que hacen los clubes es prestan 2, porque la ley le permite. Y tienen otros que tienen una operación muy utilizada en Colombia, se utilizaba hace mucho tiempo, yo ese término lo utilizo, pero creo que ya no se usa, es que hacen una transferencia definitiva con una transferencia de vuelta ya firmada definitiva, lo que llamaban el pase y el contrapase. La venta y la retroventa. La venta, la retroventa, pase, contrapase. Entonces, ¿qué dicen los clubes? Yo tengo que prestar 8 jugadores. Pero además tengo un convenio con un club chico que me tiene a mis jugadores, que yo tengo cierto control y que sé que no se me van a ir, que van a estar bien pagados y que van a estar bien cuidados. Entonces, en ese momento, lo que hacen los clubes es que prestan 2, la ley, y los otros 6 los transfieren de manera definitiva, con la transferencia definitiva del segundo club al primer club, también firmada ya, el pase y contrapase. ¿Eso es legal? Para mí sí, pero ¿podía estar haciéndole un quiebre a la norma? Seguramente que sí. Hasta ese momento eso funciona. Y hay varias formas de hacerle algún tipo de esguince a la norma para no solo prestar 2, sino más. Me decía Rafa Alonso que iba a venir, pero que no pudo. En España hubo un jugador cedido que ofendió a la afición del club sesionado y se planteó la duda ante el silencio de contrato sobre el cual los 2 clubes podían ejercer disciplina laboral al jugador. Eso ocurre. El club
que presta al jugador todavía tiene contrato de trabajo y tiene algún tipo de poder subordinante, y el club que recibe el jugador también. Supongamos que Andrés Charria, que es bastante boquisucio y agresivo, insulta a las damas de la ciudad donde está Chigüiros, no sé, les dice que son feas o que son, no sé, cualquier cosa. Y obviamente ahí hay un problema de género y hay un problema disciplinario laboral. Andrés Charria incurrió pues está en un proceso disciplinario que podía ser realizado por Millonarios o realizado por Chigüiros. Y podría llegar, por ejemplo, imagínense esto, a que Millonarios decide terminar el contrato de trabajo, pero Chigüiros no, o al contrario, terminación de contrato de trabajo con justa causa, y ahí vienen todos los problemas de una terminación de contrato de trabajo. Porque es que los contratos de trabajo, los contratos de cesiones, como hay 3 clubes y hay 2 clubes y hay un jugador involucrado, tienen 3 intereses distintos. El interés del jugador, que va de un club a otro, el interés del club que entrega al jugador y el interés del club que lo pone a jugar. Ahí hay cualquier cantidad de cosas, y el Tribunal Arbitral del Deporte, yo tengo 1 o 2 casos, el Tribunal Arbitral del Deporte los ha tocado mucho. El otro problema, y en Colombia creo que ya ha ido mejorando, pero que no está, y el caso de Johnny Ramírez fue clarísimo, es el préstamo y cuando vuelve al club original. La idea es que el contrato original tenga una duración mucho mayor al del contrato prestado, de manera que el jugador llega a Millonarios y le va a quedar tiempo para desarrollar su contrato. El caso más claro es el caso de James con el Bayern de Múnich. James va al Bayern de Múnich. James va al Bayern de Múnich, desarrolla su contrato. ¿Estuvo 1 año o 2? James estuvo 2. 2 años. Obviamente, cuando vuelve al Real Madrid, si el contrato va a terminar, James va a quedar libre, y eso no es deseable para ningún club. Entonces, James sabe que llega y debe haber 2 o 3 años más de ejecución de contrato de trabajo. Normalmente lo que se hace es cuando se presta al jugador, se le hace una prórroga del contrato de trabajo para que cuando vuelva el jugador tenga mucho tiempo y no se va a perder. En Colombia lo que hacían, y pasó con Johnny Ramírez, es que el jugador llegaba del club prestado y se le estaba acabando el contrato de trabajo. Y entonces el jugador que lo prestó, en este caso Millonarios, que prestó a Andrés Charria a Chigüiros, Andrés Charria vuelve y le quedan 5 días. Tendría que tratar de prorrogar el contrato de trabajo 2 años más para que el jugador no se vaya. Acá no se hacía eso, y lo que hacían es que el jugador volvía y el jugador inocentemente llegaba al antiguo club o al club que lo prestaba y le decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer conmigo? Le decían, no, vamos a renovar el contrato de trabajo ahorita, pero no se preocupe. Las prórrogas de los contratos de trabajo deben ser realizadas de manera anticipada para que no ocurra esto. Si a un jugador le quedan 5 días, yo prefiero no renovar y tratar de negociar inclusive con el mismo club, pero con unas condiciones distintas. Entonces, fíjense cómo el préstamo tiene todos estos problemas, y le viene un problema adicional, es que FIFA va a decir no puede prestar sino 4. Repito, no sabemos si 4 a un mismo club o 4 de toda su baraja de jugadores de los 46 que va a tener. ¿Qué va a pasar con esos 46 jugadores si FIFA dice es que Chelsea solo puede prestar 4? Chelsea le va a tocar feriar jugadores, terminar unos con justa causa, no sé qué va a hacer, y va a haber jugadores que quedan desempleados. Y viene una situación adicional, es que esos préstamos también tienen involucrado cesión de derechos económicos de los contratos, que viene siendo un problema adicional, o cláusulas de rescisión. ¿Qué pasa si la cláusula de rescisión del contrato inicial es menor a la opción del préstamo? Supongamos, Millonarios le presta a Andrés Charria a Chigüiros y la opción es de 3 millones de euros, pero la cláusula de rescisión de Millonarios con Andrés Charria es de 1,5 millones. Si Andrés Charria paga la cláusula de rescisión de 1,5 millones con plata de Chigüiros, ¿qué pasa con la opción? Millonarios va a decir, Andrés Charria va a decir, ya no tengo contrato con Millonarios, me quedo en Chigüiros, y Chigüiros lo vende por 10 millones de euros, y Millonarios va a decir, no, momento, es que la opción era de 3 millones. Chigüiros va a decir, no hay opción porque terminó el contrato de trabajo pagando la cláusula de rescisión, que todavía no sabemos si las cláusulas de rescisión en Colombia son o no son legales. Ayer, hablando con un periodista de Pasto, me decía que es que en Colombia están prohibidas, pero que FIFA, la ley FIFA, así decía el periodista, las permitía.
No, pero además después del escenario del semestre pasado, Tolima, de Carrascal. América, Carrascal y demás, ya dentro de las negociaciones que hemos visto de los contratos de este semestre, de los contratos nuevos, cada vez se están viendo menos cláusulas de rescisión. Claro. Ya los clubes aprendieron por la mala. Pero, pues aprendieron. Lo que pasa es que las cláusulas de rescisión, vamos a hablar ahorita, después hablaremos, las cláusulas de rescisión no son seguras para los clubes, y eso ya lo tienen claro en otros sitios. Acá los presidentes, algunos presidentes, yo tengo que poner cláusula de rescisión porque es lo único que me asegura. Yo creo que mirando el tema Carrascal es lo único que no le asegura. Una cláusula de rescisión de $3 millones, lo que le permite al jugador es decir, esa cláusula es abusiva y me voy. Pero fíjense cómo los préstamos tienen infinidad de problemas porque pueden ser onerosos, gratuitos, opción sin opción, o un préstamo oneroso con opción, un préstamo oneroso sin opción. Son dos contratos de trabajo que están conviviendo, uno que está suspendido, otro que no. La suspensión del contrato de trabajo siempre se hace en favor del trabajador y el trabajador en cualquier momento puede regresar a su lugar de trabajo y terminar con la suspensión, de manera que va a empezar a trabajar y va a recibir su salario pleno. Ahí hay una cantidad de situaciones complicadas que implican que la redacción del convenio deportivo de préstamo sea una redacción juiciosa. Y además viene un tema que muchas veces no se sabe y que los jugadores o no entienden, es que el jugador tiene que aceptar el convenio deportivo. De hecho, lo tiene que firmar. De manera que no le pueden decir a un jugador, Charria, lo acabamos de prestar a Deportivo Panteras. Porque Charria puede decir, no me interesa y no firmo el convenio y el convenio se cae. Para que estos convenios funcionen, tienen que estar firmados por el jugador. Entonces, todos estos andamiajes y todos estos temas no son tan sencillos y sobre todo no son obligatorios para el jugador. El jugador tiene que decir, sí me interesa. Los préstamos no son fáciles. Y además acaban limando fricciones de algunos jugadores con los clubes. Balotelli, James, hay un jugador colombiano el de Boca, ¿cómo se llama? Cardona. No, pero Cardona no está en Boca. Pero está prestado. Pero se va ya. Está prestado. ¿Está prestado? Se fue. Tengo entendido que estaba prestado porque hoy que volvió a Boca. No vuelve a Boca, se va para. O sea, yo creo que la transferencia fue definitiva. Tenía opción de volver porque Russo lo quería, pero se va para Dubái, para Emiratos Árabes. Pues. No sé. Pero los préstamos. No, yo sí los recomiendo. Lo que pasa es que son complicados. El problema real es que los jugadores, los clubes sobre todo los clubes que tienen dinero, son muy golosos y le pasa lo que le pasa a uno cuando va a un buffet, que se sirve más de lo que se puede comer. Los clubes lo que hacen es que firman más jugadores de los que realmente pueden llegar a utilizar. Entonces el préstamo es su salvación temporal y son jugadores que les siguen renovando el contrato de trabajo, pagándole muy bien, prestándolo, siendo una carga administrativa y económica para el club, pero que nunca van a jugar. ¿Qué hace Chelsea con 46 jugadores por ahí? Salvo en el tema que dijo Víctor de la sanción que tuvo por transferencia de menores, pues 46 jugadores nunca, algunos no, muchos de los 46 nunca van a jugar en el Chelsea. Algunos de los 46 van a estar deambulando, van a tener el problema que la opción es muy alta y que los clubes los devuelven y seguramente yo supongo que debe haber un gerente de préstamos en el Chelsea y no es el único. Hay varios clubes que tienen jugadores prestados y que no saben qué hacer en junio, pero que les toca salir a negociar con clubes más chicos, que le pagan, porque no entiendo por qué nunca terminan o nunca dejan que el contrato venza. Lo que le van a decir a uno es que por ese jugador pagamos 8 millones de euros y tenemos que recuperar algo. Pero pues es lo mismo del buffet, no se lo puede comer todo, no los puede poner a todos. El jugador, pues sí, se siente cómodo recibiendo dinero, pero es más fácil recibir dinero jugando fútbol que siendo prestados y devueltos. FIFA en eso tiene razón. Yo creo que tener 40 jugadores, es decir, tener 75, 80 jugadores en nómina es absurdo. Seguramente deberán empezar a racionalizar eso. No sé, repito, si son 8 jugadores que pueden prestar u 8 jugadores que pueden prestar entre club y club. En Colombia es claro, 2 jugadores máximo. Eso se trató eso se tocó, de hecho, la demanda original tenía que ver con eso. En la C320 lo que decían es que no es lo mismo prestar 2 jugadores en fútbol que prestar 2 jugadores en básquet. En fútbol es menos del 20%, en básquet es casi el 50% de la titular. Entonces,
Esperemos a ver qué dice FIFA, en ese sentido. Viene el secretario, el director jurídico de FIFA viene a Cali en marzo. Sería interesante hablar con Emilio García de ese tema, porque no es tan fácil. Eso, de hecho, sí es un tema que nosotros queríamos, pues, comentarlos, no solamente por el hecho de que se puede hablar con Emilio García respecto de este tema, sino que se va a hacer un congreso en Cali. La Cámara de Comercio de Cali. Lo organiza la Cámara de Comercio, que como pues ya les hemos comentado acá, es la primera Cámara de Comercio de Latinoamérica que tiene una línea especializada en arbitraje deportivo. Se está en este momento... De Sudamérica. Usted dijo Latinoamérica. De Sudamérica, perdón. Ah. Porque Panamá tiene y República Dominicana tiene. No, de Sudamérica, que se está desarrollando, que están en este momento empezando el montaje y demás, pero dentro de sus labores de promoción hicieron una cosa que se llama el primer Congreso Internacional de Derecho de Fútbol. Todavía la nómina titular no está terminada, no se ha terminado de configurar. Les faltaban jugadores criollos. Yo tuve una gran pelea con la Cámara de Comercio, muy amable. Pero vienen muy buenos abogados. Viene Emilio García Silvero, que es el director jurídico de FIFA. Lucas Ferrer, que es un abogado muy reconocido. Que fue secretario del TAS muchísimo tiempo y que sabe de tribunales arbitrales como el que más. Jordi Báez Batet, que no sé quién es. Agustín López. Antonio de Quesada viene, nuestro amigo Antonio. Que es director de alguna cosa, no sé. Pero aquí sabemos que viene Antonio de Quesada, que es uno de los secretarios de los tribunales arbitrales en el Tribunal Arbitral del Deporte. Con ellos va a estar Andrés Charria, como el abogado más antiguo y viejo de Derecho Deportivo en Colombia, y va a haber otros más. Yo sí creo que es interesante y es bueno que los colombianos... Es el 5 y 6 de marzo en Cali. Nosotros pues apenas sepamos de forma de inscripción, dónde se inscriben y demás, les pondremos aquí la información, porque probablemente sea el mejor congreso que vaya a haber este año en Colombia respecto a derecho y fútbol. Y seguramente traeremos a alguien de la Cámara de Comercio de Cali para que nos cuente. Entonces, bueno, creo que quedó introducido el programa y el tema de los préstamos. Falta hablar de esto ya cuando tengamos la regulación. Casos específicos hay. Sí, pero no tenemos casos específicos con la regulación nueva. No. Eso falta 5 años. Y para eso falta un poco. Entonces, lo iremos tratando, les iremos contando qué pasa, porque es que además estas nuevas regulaciones implican también un cambio en las regulaciones respecto de los intermediarios y el cobro de los intermediarios y la participación de los intermediarios y demás. Bueno. Como ya dijo Andrés, FIFA cuando ve negocio... Cuando ve filtración de dinero de sus negocios... Entonces pega el brinco. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Bien. Les deseamos una muy buena semana. Esperamos que ya la próxima emisión nos pueda acompañar María José, a quien le mandamos un abrazo muy grande. A todos, mil gracias por estar con nosotros. Como siempre, las redes sociales quedan en la descripción del programa. Si tienen temas, preguntas, si quieren venir a hablar y tienen algún tema que los trasnoche, pues nos avisan. Hay otro tema interesante, es que la Universidad Externado tiene un diplomado y una maestría con temas de deporte y derecho muy interesantes. También vamos a traer a alguien. Bueno, perfecto. ¿Vale? Entonces, por ahora es eso. Luis en los micrófonos, muchísimas gracias por todo y nos oímos entonces la próxima semana. Un abrazo a todos. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.